Lara Farías es mi invitado y me siento muy feliz porque es un extraordinario amigo, es una persona a quien admiro profundamente como profesional, como intelectual, pero además que disfruto tanto las poquísimas veces que podemos guindarnos a hablar, que antes lo hacíamos con más frecuencia, ahora no. Sí, vale. La pandemia nos dejó esa relación virtual y se terminó la pandemia y nosotros dejamos que la vacuna nos vacunara a nosotros también. Nos vacunó la relación. Daniel, ¿cuántos años tienes ya en Europa? Este es mi año 7. ¿Qué tal? Tu año 7. Claro, yo me acuerdo que fue así como una cosa increíble, porque además cuando todo el mundo se venía para Miami, tú te fuiste para Europa mucho más inteligente. Yo tengo un par de Bueno, amigos que hicieron eso. yo creo, en realidad, a mí me trajo el viento, creo yo, porque yo me fui, yo salí de Venezuela porque me había ganado una beca para hacer un curso en Israel. Y yo llegué a Israel y cuando salí de Venezuela ya sabía que no podía regresar porque se habían desatado unas situaciones bien, bien delicadas. Sí. Que yo sentía el olor de lo que podía ocurrir y decidí que, bueno, yo no regreso en estas circunstancias porque y no regreso y no sabía si regresaba, pero dije que lo lógico era no regresar en esos momentos. Y en efecto, estaba ocurriendo todo aquello de que le estaban suspendiendo el pasaporte, dejaban que la gente viajara y cuando regresaban le quitaban el pasaporte. Quitar el pasaporte. Otra vez Claro, se perdía entonces, el pasaporte antes de viajar. sí, sí, entonces yo dije, no, yo no me voy a someter a eso, yo no voy a someter a mi familia a esto, estaba la cosa muy difícil, yo había asumido una posición bien dura dentro de Venezuela, desde la radio, y yo dije, yo no le voy a dar el gusto de que esto le pase a mi familia. Y en ese momento yo estando en Israel empiezo a buscar o sea, lo que iba a hacer y en efecto unos amigos me recomendaron que presentara mi caso ante el gobierno alemán, de las instituciones alemanas, así lo hice y aquí estoy. Yo jamás en la vida conocía nada de Alemania más allá de lo que había aprendido en historia de las relaciones internacionales cuando estudié en su momento y de lo que yo creía que era la cultura alemana o más cercana a mí, que era la colonia de Togo. O sea, yo no tenía nada, nada que ver con la cultura germánica, para nada. Ha sido para mí un maravilloso descubrimiento y aquí estoy después de 7 años. ¿Y te costó, cuánto demoraste en aprender alemán? Decía Oscar Wilde que la vida no es lo suficientemente larga para aprender bien alemán. Oh my God, sí. Yo estoy de acuerdo con él. Sigue ahí. Ya, 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 ya. Mira, yo creo que en realidad está como en dos velocidades, porque a mí me siento muy frustrado todavía muchas veces cuando necesito expresar algo, porque como yo de alguna forma creo que hablo mucha paja, yo intento entonces ser un hablador de paja también en alemán, y entonces me frustra porque no tengo la cantidad de vocabulario como para Nine, expresar las nine, cosas. nine, 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 nine. Entonces, a veces me tranco, a pesar de que sí puedo, por supuesto, comunicarme tranquilamente. Y me Claro. pasó, yo creo que la primera vez que yo tuve una idea de que en efecto ya estaba en otra dimensión fue cuando yo decidí, cuando decidí que me mudaba. Yo empecé a hacer el curso, que obligatoriamente tenía que hacerlo, y yo dije, yo no me mudo, estaba en un apartamento compartido, yo me metí en la cabeza, yo no me mudo de aquí hasta que yo pueda ir solo a una inmobiliaria, A un ¿verdad? A hablar, apartamento. a hacer mi visita yo solo, porque si no, yo no me voy a poder defender, porque no voy a Claro, poder hacer claro. nada, ¿no? Sobre todo con el tema de las normas que hay aquí para vivir, que son complicaditas, ¿viste? Sí. Aquí no te creas tú. Entonces, bueno, entonces así lo hice y cuando yo fui a ver el apartamento donde finalmente viví 4 años, yo recuerdo que al terminar, la agente inmobiliaria me dice, ay, ¿tú de dónde eres? Empieza como a coger, ¿tú de dónde eres? Ah, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Y yo le digo, 2 años. Y ella pone una cara como de, 2 años. Sí, pero hablas muy bien el idioma. Y yo le dije, no, mentira, mientes. Allí fue la primera vez que yo dije, bueno, no hablo todo lo correcto, seguramente hablo como mi vecino el portugués o mi tío el italiano, pero me entienden. Ya por supuesto uno empieza, yo no dejo de estudiar, yo paro, vuelvo a hacer el curso otra vez, lo hago un curso online, me vuelvo a meter, me pongo a leer, o sea, trato de hacer las cosas para no perder
sobre todo para ponerme más al día con lo que son las cosas y las expresiones, porque aquí tú cambias de ciudad y cambias de alemán. Y cambia el alemán, cambia sí, Claro, el dialecto. claro. Además que yo me acuerdo que lo decía mucho Alfredo Lugo, que hablaba perfectamente alemán, había vivido mucho tiempo, que el tema con el alemán además es que lo que se escribe y o se lee no se parece a lo que se pronuncia. Eh, Entonces, sí, fíjate que inclusive hay también cosas que al final terminan siendo como más complicadas que el simple tema del idioma, que es el tema cultural, de cómo no existe una traducción para una cosa porque no existe ese concepto. exacto. Hay algo muy hispano, sumamente hispano, que por supuesto está también en Hispanoamérica, obviamente, que es sobre hacer sobremesa. La sobremesa, la cultura de la sobremesa, eso no existe, ni siquiera existe una palabra en alemán para decir. Porque en alemán no se hace, en Alemania no se hace, la cultura alemana no tiene la sobremesa. Tú te sientas a la mesa a comer y tú Y comes te, y te y paras. te paraste y te fuiste. Inclusive cuando vas a restaurantes podría ocurrir, normalmente cuando tú llegas, sí, normalmente te dan la carta y te piden que vas a beber. Te traen lo que vas a beber y cuando te traen lo que vas a Claro, beber ya tú tienes lo que vas a pedir, ¿verdad? claro. Y la gente normalmente pide todo completo, el primer plato, el segundo plato, el postre, el café, y podría ocurrir, si es un alemán rancio, lo suficientemente rancio, ein richtigen Deutsch, que de una vez pida la cuenta ¿Qué tal? para pagarla de una vez, comer e irse, porque así son. Entonces, eso de quedarte, de hecho, a mí me ha pasado aquí muchas veces en los restaurantes, que entonces estoy con otro venezolano y tal, entonces acá un rato, me va a pedir un café y tal, que cuando pides un café después de la comida, te lo traen, y cuando te atreves a pedir otro café, Ya el los tipo tipos termina, bueno, dicen como, coño, estos tienen hambre todavía, o sea, no ¿qué le entienden qué es lo que uno está pasa? haciendo, no Este se va a entienden lo quedar que a uno está vivir haciendo. aquí. Sí, sí, Entonces sí. A menos que, oye, no hay una palabra. a menos que estén tomando cerveza y rascado, que entonces se quedan pero cantando. No hablan, No, pero sino es que que cantan todo el tiempo. no, pero es que inclusive es que aquí si vas a beber, tú vas al bar. Y si vas a beber cerveza, tú vas al Biergarten, que es un sitio para beber cerveza. Y ahí no se come. Nada, ni una ruedita de pan, Ahí se bebe. Es muy raro que haya un sitio donde parejo. se come y se beba, a menos que sea un sitio temático, como por ejemplo, donde yo voy mucho, porque a mí me gusta mucho el whisky. No bebo cerveza ya, Claro, me operé el estómago y no me hace bien beber cerveza. ok. Entonces yo tomo whisky y aquí hay aquí se toma muy buen whisky, ¿eh? Toma muy Claro, buen, aquí son más del single malt, y a mí me gusta mucho el single malt. Y entonces hay claro. mucho bar irlandés, mucho bar escocés, mucho whisky bar. Y allí, como ya es una cosa más inglesa, bueno, ahí se acostumbran a ponerte alguna cosita ahí, hay una carta Una limitadita, una picadera. picadera, tal. Pero yo creo que Bueno, eso, pues, allí es donde yo veo el problema, en lo cultural, más que en el idioma. claro. Conversar contigo es delicioso, pero a la vez difícil, porque de verdad que, bueno, aparte que teníamos rato que no nos echábamos ningún tipo de cuento, ni siquiera esto. Pero obviamente que hay que tocar cosas muy importantes teniéndote a la mano. Una cosa que te lo comenté temprano, que es, sobre todo tú que has hecho aquí se llama eso crossover, pero a un país tan particular como Alemania, allí también están sufriendo y viviendo esto de las dos vertientes de esta vaina, que son la generación de cristal y eso que varios pensadores han calificado como esa discreción del culto de tener que callar para no molestar al imbécil, para que el idiota no se ofenda. Ujú. Se vive en ese tipo de angustias allá. Claro, claro. Y se vive además con otro gran problema que por el país en el que estamos se podría acrecentar. Recuerda que la historia que este país tiene es una historia dolorosa, donde la tolerancia es una necesidad que tiene la sociedad en todo momento. En tal sentido, aquí, además, se pelea con el gran enemigo, que es el tema del nacionalismo mal entendido, ¿no? El nacionalismo que puede engendrar cosas horribles como las ya Después, vividas. la vieja Y pesadilla. eso, claro, pero además de eso, es que Carlos Marx nació aquí.
Y entonces aquí tienes el gran problema, ¿no? De cómo combinar el odio genuino que se le puede tener a todo lo que ocurrió gracias a los nazis y todo el odio también genuino, sobre todo aquí de este lado donde yo estoy, de gente que vivió el comunismo y que odia cualquier cosa que esté a la Claro, izquierda. claro. Porque tú estás Pero viviendo, la gente no sabe, porque lo hablamos antes del programa, tú estás viviendo precisamente en el este, es decir, en el el lado que este, quedó propiedad de la Unión Soviética. así es. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que, por ejemplo, el fenómeno de Antifa aquí en Alemania tiene una significación completamente distinta al que tiene en los Estados Unidos. Porque Antifa en los Estados Unidos son unos bichos que, como decía Oriana Falachi, hay dos tipos de fascistas, los fascistas y los antifascistas. En el caso particular de Alemania, el fenómeno Antifa es un fenómeno que de alguna manera es tolerado hasta cierto punto por la sociedad, porque fueron los antifas los que salieron a la calle a caerse a coñazos literalmente cuando surgió el horrible fenómeno de los neonazis, los skinheads, los cabezas rapadas. Claro, claro. Entonces surge como reacción el Antifa porque de verdad había unos fascistas a los cuales combatir. Y ellos evidentemente se convierte eso como en la reacción de la sociedad que no va a permitir que unos violentos se cojan la calle y si se la piensan coger, respondemos con violencia también y bueno, vamos a ver cómo es la cosa. Entonces, aquí eso termina siendo como que moderado. Pero es que, ¿qué ocurre? Bueno, que aquí en este momento en el que estamos hablando está gobernando el Partido Verde, ¿okay? Que quizás son estos muchachos herederos de aquellas consignas del Mayo francés. No sé si tú te acuerdas de aquel personaje que se hizo tan famoso por las protestas del Mayo francés, que era Daniel Cohn-Bendit, al cual llamaban Daniel Rojo, que era bueno, el que encabezaba las protestas en París, y él era alemán. Ya. Y estos alemanes, estos comunistas se terminaron metiendo a verde, ¿no? Y entonces el movimiento verde termina siendo como que una de las reivindicaciones. Entonces, ahorita hay que ser ecologista, hay que combatir el cambio climático, además de eso hay que ser inclusivo, tú tienes que escoger cuál es el pronombre que hay que usar contigo, además de eso tú tienes que permitir una cantidad de cosas que en realidad nadie las está pidiendo. Yo te cuento algo. Yo viví 6 meses en un refugio. Yo viví 6 meses en un refugio con gente de partes del mundo que si te las nombro quizá, bueno, no llego a explicarte lo que significó para mí tener compañeros de piso que eran de Eritrea, que eran de Etiopía, que eran de Georgia, que eran chechenos, que eran de Burma, ¿ok? Georgia, Georgia, Georgia. Georgia, Georgia, aquí, claro, los Georgia, que se llama. rusófilos, claro, Sí, sí, sí. de tener compañeros de piso que eran de estos países en guerra y en situaciones terribles, que de alguna forma uno podía ver ciertas cosas, pero una de las personas que me quedó, una de las amistades, de las pocas amistades que me quedó de mi paso por el refugio, es una mujer trans venezolana. Y cuando yo comprendí todo lo que eso significaba para el universo que había allí y lo que además se puede esconder detrás de una población que en Venezuela, inclusive para los que, como en mi caso, somos homosexuales, no tenemos una cercanía en Venezuela a lo que es el universo trans, porque es una cosa tan candela que hay como un muro de contención de la misma población trans para no ser agredido, Que porque en hacen verdad, impenetrables para que no los claro, puedan molestar. para que no les hagan daño. Entonces, yo vine tengo una de mis mejores amigas, una persona que comprende todas las cosas, y yo siempre hablo con ella estas cuestiones, porque se están dando unas reivindicaciones basadas en la supuesta inclusión que nadie está pidiendo. No las están Yo no, pidiendo y les nadie las está fastidian y pidiendo. les molestan a todos ellos. En cambio, cosas que se deberían hacer no se están haciendo. Por ejemplo, Orlando, si tú le preguntas a una mujer trans, no de estas que están de moda, una mujer trans que haya pasado por todo lo que esto significó,
y le pregunta sinceramente si está de acuerdo que un niño de 6 años que se levantó por la mañana diciendo que él era niña y que él quería tener vagina y no pene, tú le preguntas a una mujer trans si está de acuerdo con que a ese niño de 6 años o de 8 años, sin autorización de sus padres, le hagan una transición hormonal, yo estoy seguro que te va a contestar que no está de acuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque eso no puede caber en la cabeza de nadie. ¿Por qué? Porque hay edades, hay momentos y además de eso existe un concepto que podrá ser bueno y podrá ser malo, pero es algo también que entonces le rompe los cojones a mucha gente. Tú no me puedes hablar a mí de la defensa de una familia tradicional sin comprender que yo también tengo familia, aunque sea homosexual. Por lo tanto, yo considero que a la familia no se le puede abstraer de la responsabilidad de tener a sus hijos dentro de un sistema de valores que en algún momento el niño, siempre los hijos buscan su propio camino, cuando tenga la edad para llevar su propio camino, que lo haga, pero tú no puedes secuestrar el Estado, Claro. no le podemos permitir al Estado que le secuestre a la familia el derecho a criar a sus hijos, porque eso sería prácticamente hacer lo que ha querido hacer el comunismo toda la vida, abolir Claro, la patria claro, potestad. en Entonces, mira, absoluto. eso a mí me parece que al final es lo que termina es en una fórmula para crear el caos, porque al comunismo si algo le conviene, y a estos regímenes del socialismo del siglo XXI, si algo le conviene, es generar caos. Ahora llegamos a este punto. Exactamente. Hay definitivamente un movimiento en el mundo para crear caos, generar confusión y desestabilizar, pero ya no los sistemas, que también, no, desestabilizar en lo personal a cada ser humano, moverte el piso por donde te lo puedan mover. Y entonces con eso crear este estado raro donde vemos lo que tú acabas de contar de esta profesora de arte aquí en los Estados Unidos, donde como comentaba yo el otro día con Nitu, un señor que se pone a nadar con mujeres. Chicos, si tú tienes un pito, vete a nadar con los hombres. Ahora tú eres un nadador gay que compite con los hombres, pero tú no puedes ser una nadadora, porque tú tienes un aparato ahí instalado que no te permite ser ella y no puedes Claro, ser no, nadadora. pero es que además de eso, al final, ¿qué termina ocurriendo? Que es algo que yo siempre he visto con peligro. No ha habido un tiempo más peligroso para ser minoría racial, sexual, nacional, migrante, etcétera. No ha habido un tiempo más peligroso para ser minoría que estos tiempos en los que se ha impuesto la dictadura de la agenda supuestamente de reivindicación de las minorías. Sí, ¿Por qué? Porque entonces las reivindicaciones que uno puede hacer a nombre de la minoría de la cual uno pertenece se terminan convirtiendo en motivo de debate porque obviamente hay una reacción. ¿Por qué? Porque si aparece una persona extremista a decir que la solución a los problemas ambientales del mundo es que dejemos todos de comer carne, tú no puedes pretender que una persona que no está dispuesta a que tú le quites su bistec o a que tú le quites sus vacas y lo llames criminal por estar dedicado a la cría, que es una cosa a la cual se ha dedicado el humano desde que desde que el mundo es comprendió, mundo, pues ya lo veo. desde que comprendió la necesidad de alimentarse, tú no puedes pretender que esa persona no reaccione, esa persona va a reaccionar. Y esa reacción, si tú te le metes en su entorno más íntimo, esa reacción va a ser sumamente virulenta, porque aquí no estamos hablando del progreso. Aquí no estamos hablando, yo recuerdo que mi papá, que fue sindicalista, él siempre me contaba el tema siempre me cuenta, el tema de cómo él se acuerda de lo que fue la gran protesta, una gran protesta que hubo en el puerto de La Guaira, cuando en el primer gobierno de Caldera, échale pierna, llegó el primer barco de contenedores, porque hasta el momento la carga era suelta, y entonces como Claro, había la carga era suelta, estaban los caleteros, había mucho gana, trabajo. empleaba más caleteros que después. Cuando llegan los contenedores, tú lo que hacía un caletero, te lo hacía un montacarga. Claro, Un solo montacarga se encargaba de llevar todo lo que necesitabas 10 caleteros y 2 días. Entonces, exactamente. eso genera una protesta de los caleteros, pero no fue más o menos la misma protesta del carbonero que empezó a odiar la electricidad.
y la protesta del señor que vendía velas, y la protesta de la lavandera cuando salió la lavadora. La lavadora. El progreso siempre va a dejar a alguien atrás, pero es que venirle a decir a la gente que el ambiente se tiene que salvar porque vamos a dejar de comer carne y ahora hay que comer pasto, eso no es progreso, eso es la imposición de una idea y de alguna forma yo siento que lo que estamos viendo es un totalitarismo de las ideas que, de Claro. paso, son unas ideas que son impuestas por una gente que yo quisiera saber si los mandaron y vinieron solos. Porque cuando yo escucho, yo veo a este señor Bill Gates diciendo las cosas que dice, o cuando veo a esta niña Greta, que precisamente el día que estamos grabando este programa, vi que la niña Greta la agarraron presa La arrestaron. en Holanda porque trancó una vía. Y entonces yo veo a esa muchacha. Yo lo que me pregunto es lo siguiente: mira, yo puedo entender que una persona joven quiera manifestar su descontento o afiliarse a una causa, porque siempre, si tú estás vivo, tienes una causa, porque si no, no estás vivo, ¿no? O sea, eso yo lo puedo entender. Oye, pero yo a los 20 años, yo estaba estudiando, ¿no? Yo tenía cosas que hacer. Yo estudiaba, yo tenía una bequita ahí que me daba en la universidad para detenerme, comprarme mi libro y cosas. Y yo veo a esta muchacha todos los días en una protesta distinta y yo me Sí. pregunto, ¿y esta muchacha no estudia, no come, no No, tal? no, O no. sea, esa generación, ¿para dónde va? Es una generación que está permanentemente protestando, echándole sopa a la Mona Lisa y estas cosas y Exactamente. esa generación no se está formando para los combates que le tocará dar en el futuro, porque el futuro es de esa generación. Yo siento que estamos viendo una cosa muy fea, porque si la población joven de hoy está dedicada a pelear por una cosa importantísima para algunos, que es la legalización de la marihuana, que yo no sé qué tienen eso de importante. Aquí la acaban de legalizar, aquí en Alemania, y yo Sí. vine, esta mañana vi un meme donde había una foto de Berlín repetida, ¿verdad? Una foto y la otra foto eran iguales las dos. Y el meme decía, Berlín antes de la legalización de la marihuana, Berlín después de la legalización de la No marihuana. pasa un carajo. Es que cuando a mí me dijeron que legalizaron la marihuana en Alemania, yo dije, ah, pero es que no era legal. Exacto, exacto. Adiós, carajo. Qué suerte tuve. que yo dije, ah, coño, no sabía que era ilegal. Pues imagínate, porque como que yo veo a todo el mundo, aquí todo el mundo es marihuanero, cosa que cada quien consume lo que quiere, pero no es mi nota, pero tampoco considero que las grandes batallas deban estar en ese sentido. Yo creo, Orlando, que nosotros estamos viviendo tiempos en los que Ah, muy lamentablemente raro. se ha perdido el foco de lo que en realidad es importante. Y yo Y te- creo, y yo lo dije, mira, la primera vez que a mí me invitaron a dar unas palabras en este país y las di en alemán, Coño. precisamente, sí, sí, Es, sí, me invitaron, es mi negro, no joda. amigo, me invitaron a dar una palabra sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela en la fundación Friedrich Ebert de los socialdemócratas juveniles. Y yo creo que ellos seguramente esperaban otra cosa, ¿no? Pero no me invitaron más, claro está, ¿no? Oh, Y, y yo les dije, y ese discurso yo lo debo tener por allí guardado, le dije, todo se trata de la libertad. O sea, aquí de qué estamos hablando en Alemania, en Colombia, en Venezuela, en Rusia, en Ucrania, en China, en Taiwán, en Estados Unidos, de la libertad. de la Ese es verdadera libertad. del concepto de libertad, que es del cual debería partir la relación dentro de una sociedad. Y creo, Orlando, que yo también viví eso, tú viviste un poquito más en esa época, pero yo creo que si uno entiende lo que significó para mi generación, para tu generación, vivir en un mundo donde existía una cosa llamada la Unión Soviética, Ah, sí. donde existía gente que no podía decidir de qué color se ponía la camisa y qué tipo de zapatos iba a usar. Cuando la libertad era una cosa tan ansiada por gente que uno lo veía cuando uno conocía a alguien. Bueno, ahorita yo conozco mucho más. Yo recuerdo una profesora, una profesora de alemán, que estaba muy consciente, porque era de aquí, de este lado, y ella estaba muy consciente de lo que yo estaba viviendo, ¿no? Por exiliado y por estar en Venezuela. Y ella siempre hablaba conmigo
y me decía, me preguntaba cosas, me decía, mira, ya en tu país, ya en Venezuela llegaron a esto, porque yo viví esto. Y Claro. ella me contó que ella, el gran choque cultural de ella para darse cuenta de el país de mierda en el que estaba viviendo por culpa del comunismo fue cuando ella era profesora de inglés en la Alemania comunista, ¿no? Ella era Claro, claro. profesora de inglés, graduada en la universidad de aquí. Entonces ella me dice que ella se casa, su esposo era orientalista, era profesor de árabe y se ganó una beca para ir a hacer su doctorado en Egipto. Entonces ellos se van a Egipto casados, se van a Egipto a vivir en una comunidad, en un sitio donde vivían puros becarios. Y allí ella tiene oportunidad de interactuar con gente angloparlante. Y me dice, ¿y cuál es mi sorpresa? Que yo no les entendía absolutamente nada. Siendo profesora de inglés, dice, yo no entendía nada. O sea, no era capaz de comunicarme. ¿Por qué? Porque ella le enseñaron inglés sin libros de los Estados Unidos, sin Claro. libros de Gran Bretaña, sin música de esos países, porque eso era el enemigo imperialista. Entonces, El inglés que querían que tú supieras. ella me dice, yo de verdad no te sabría decir qué era lo que yo hablaba. Yo no Correcto. te sabría decir Correcto. qué era lo que yo hablaba. Entonces, eso, el tener la libertad de tú decir un momento, comparar lo que te están enseñando. No, ya va, pero la matemática que me dan aquí es la matemática que yo necesito, el inglés que me dan aquí es lo que yo necesito, en la libertad de escoger. Eso, Ahí no yo existía creo. eso. Oye, Orlando, yo no sé si es que uno ya se puso viejo, tú me dirás, ¿no? Si tienes más experiencia que yo en esto, pero No. yo siento, yo siento, Orlando, a veces, digo, oye, hay gente que pareciera que le hace falta una dosis de las cosas horribles que se vivieron en el pasado para empezar a valorar lo que tienen hoy. Fíjate, yo no tengo ya mucho más tiempo y quiero Ujú. dejarte esta oportunidad para, puede ser un cierre, lo que tú quieras, si esto te inspira algo. Cuando tú dijiste esos jóvenes que le tiran sopa a las obras de arte en los museos, a mí la pregunta que me vino enseguida, y no te quise interrumpir y me alegro de no haberlo hecho, fue, ¿y a cuántos jóvenes crees tú que le importa que le tiren una sopa a la Mona Lisa? Este es el gran punto en todo esto. Ese es el gran punto en todo esto, porque pareciera que al final todo este tema de las redes sociales, Orlando, ha lanzado a la verdad, la ha devaluado, porque aquí no importa debatir la razón, aquí lo que importa es viralizarse. Sí, sí, Entonces, a la gente no le importa decir la verdad o su argumento, sino lo que le importa es decir algo con lo cual se pueda viralizar, porque lo que necesitamos es que nos vean 5 millones de veces exacto. y Y no si es, decir algo importante. no, si es una imbecilidad que me garantiza miles de likes, yo prefiero decirla antes que una verdad. Bueno, y Eso es eso lo es lo que que hay pienso. ahorita. Claro, eso es lo que hay. Yo te digo que aquí hubo una protesta de unos tipos que se metieron para protestar contra una fábrica, que se metieron a la fábrica de la Mercedes-Benz y se pegaron con pegamento a una de las máquinas y tal, y ahí lo que ve era obreros. Y los obreros vieron la cosa, y estos quiénes son, no están protestando, y los dejaron ahí. Entonces los tipos están demandando a la Mercedes-Benz porque los obreros se fueron, porque ellos, bueno, terminaron de trabajar, terminaron su turno, los tipos quedaron ahí, se orinaron y se cagaron encima, todo aquello. Pegado Entonces en ellos la máquina. demandaron a la fábrica por trato inhumano. Pero si ustedes se pegaron, o sea, nosotros qué íbamos a hacer, los No, no, obreros se no. fueron. Ahí De verdad que tienen. esta vaina, estamos ¿cómo es? La liebre corriendo detrás de los cazadores. Así parece. Daniel Lara Faría, ya estamos hablando como gente de edad y yo sé que tú eres mucho más joven que yo. Muchísimas gracias, te envío un fuerte abrazo y me encantará volver a hablar contigo muy pronto. Muchas gracias, Orlando. Yo espero que este programa, Almorzando con Orlando, sea patrocinado por el Panque Oro de Tauro, que era quien te patrocinaba cuando estabas en BTV. Adiós. Gracias por acompañarnos.